Ok, bueno, vamos a empezar con la anatomía de tórax directamente. Vamos a profundizar más sobre los límites y cómo está constituida la caja torácica, las estructuras óseas y musculares que la conforman y la delimitan, la pleura y sus fisuras, la tráquea, los bronquios y cómo se dividen para formar los segmentos pulmonares. Bueno, la caja torácica como tal se va a definir como una formación osteocartilaginosa que va a contener pulmones, corazón y órganos mediastinales. De manera gruesa se va a delimitar en la parte posterior por las 12 vértebras torácicas, hacia la línea media anterior por el esternón. Lateralmente vamos a tener los 24 arcos costales. En el techo va a encontrarse pleura y en el piso diafragma. Ok, entonces aquí vamos a explicar las 12 costillas y vamos a recordar que tenemos las primeras 7 que son costillas verdaderas. Las costillas verdaderas se van a unir directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. De la 8, la 9 y la 10 son costillas falsas y estas van a tener también su cartílago, pero este cartílago se va a unir a la parte superior de la costilla que se encuentra por arriba de ellas. O sea que su conexión al esternón pues es de manera indirecta. Y la costilla 11 y la costilla 12, que van a ser costillas flotantes que no conectan con el esternón y van a terminar en la musculatura posterior del abdomen. Los cartílagos costales son los extremos anteriores de las costillas, no están osificados y van a arquearse en sentido ascendente hacia el esternón, formando con articulaciones sinoviales. Y después vamos a explicar la anatomía de cada una de las costillas. Bueno, tenemos costillas típicas, que aquí en el ejemplo ponemos a la sexta o a la octava. Estas van a tener una cabeza que va a tener 2 caras articulares. Estas, como ya les mencioné, bueno, también hacia la vértebra van a formar articulaciones sinoviales y una cara articular va a articularse con la vértebra del mismo nivel y la otra con la vértebra del segundo nivel, como se ve en este esquema. También va a tener un cuello que se va a fijar a la apófisis transversa de la vértebra superior mediante el ligamento costotransverso superior. Y también va a tener un tubérculo que se va a articular a la apófisis transversa correspondiente, ahora sí, de la misma vértebra, y también es una unión sinovial. Va a tener una diáfisis, que va a ser la parte delgada y curva, que tiene un ángulo anterior y un ángulo posterior. Y se va a observar también un surco subcostal, donde van a pasar los vasos y los nervios intercostales. Entonces, estas son las típicas. Y ahora, las típicas. Y hablando de las costillas atípicas, pues va a ser la primera, que esta primera va a ser la más ancha y la más corta, y en su cabeza solamente va a tener una cara, pues porque no hay vértebra hacia arriba. Va a tener 2 surcos, que por donde, bueno, se va a relacionar con la vena subclavia y la arteria subclavia, y un tubérculo que va a servir como inserción del escaleno anterior. La segunda costilla también es atípica y esta, pues su característica es que tiene un área rugosa en su cara superior, que es la tuberosidad del músculo serrato anterior, donde tiene su origen este músculo. La 11ª y la 12ª costilla también son atípicas porque no presentan el cuello ni el tubérculo y son cortas, y recordemos que son las flotantes. Ok, bueno, ahora vamos a hablar del espacio intercostal. Son 11 espacios intercostales
y debajo de la última costilla vamos a tener un subcostal. Estos espacios son más anchos anteriormente y se va a poder modificar su tamaño en inspiración, expiración y también si la columna vertebral se flexiona de manera lateral. Se van a nombrar dándole el mismo número que la costilla superior. Entonces, si aquí tenemos no sé, la tercera costilla, el espacio por debajo va a ser el tercer espacio intercostal. Los músculos que se encuentran entre estos espacios van a ser el externo, el interno y el profundo. Y lo importante de aquí a mencionar es que tenemos el paquete vasculonervioso que se va a encontrar entre el interno y el profundo. Como se puede observar en esta imagen, va una vena, una arteria y un nervio, y esto pues se tiene que tomar en cuenta al hacer algunas intervenciones. Bueno, de los tres músculos, su inserción superior es el borde inferior de la costilla. La inserción inferior va a ser el borde superior de las costillas y todas por debajo, y la función de estos músculos va a ser ayudarnos en la inspiración forzada. Ok, ahora vamos con el esternón. Este es un hueso plano, alargado verticalmente, que va a recubrir directamente todas las vísceras que se encuentran dentro del mediastino. Mide en promedio de 15 a 20 centímetros y va a estar formado por un manubrio que se ubica a la altura de T3 y T4, un cuerpo que está aproximadamente frente a T5 y T9, donde se van a articular 5 cartílagos y medio, y el apéndice sifoides que se ubica aproximadamente en T10 y T11. El ángulo que se forma entre el manubrio y el cuerpo va a recibir el nombre de ángulo esternal o ángulo de Lewis. Todo el cuerpo va a estar formado por estas estructuras que son láminas esternales que se pueden llamar también esternebras, que en la etapa pediátrica y casi adolescente van a ser articulaciones sin condrosis, que son cartilaginosas. Conforme pues pasa la edad adulta, van a ser 3 de estas láminas y se crean líneas de fusión entre los cartílagos formando sinostosis. Okay. Bueno, ahora vamos a definir 2 aperturas que tiene esta caja que les mencioné al principio, que es la apertura torácica superior, que permite la comunicación de la caja torácica con el cuello y también con los miembros superiores. Va a tener una medida aproximada de 6.5 por 11 centímetros, dependiendo del individuo, y las estructuras que pasan por aquí van a ser la tráquea, el esófago, nervios y vasos. La parte posterior de esta apertura va a estar delimitada por la vértebra T1, lateralmente por el primer par de costillas y sus respectivos cartílagos costales, y por la parte anterior va a estar el borde superior del manubrio. Por la parte inferior también hay una apertura torácica que tiene un contorno irregular, no hay medidas de esta, que va a estar delimitada por la parte posterior, por la vértebra T12, de manera lateral, por la 11ª y la 12ª costillas, y por la parte anterior, del 7º al 10º, cartílagos costales. Esta apertura inferior es similar a la estructura de un anillo. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de manera rápida de las articulaciones, de los diferentes tipos de articulaciones de la pared torácica. Bueno, tenemos a la costotransversa, que es una articulación sinovial y plana que va a articular el tubérculo de la costilla con la faceta articular de la apófisis transversa, como ya les mencioné, de la vértebra del mismo nivel. Después tenemos la costovertebral,
que es una articulación sinovial y plana que une la cabeza con la vértebra superior e inferior. Aquí tenemos una vista diferente de la costo vertebral. Entre las costillas o el cartílago de la costilla y el esternón va a formarse una articulación esternoclavicular que es sinovial. Las esternocostales van a ser sin condrosis y las intercondrales que van a ser sinoviales, articulaciones sinoviales planas. Okay. Vamos a comenzar con los músculos de la pared torácica. Primero, los músculos que se utilizan directamente en la respiración, en una respiración fisiológica, que son el músculo serrato superior, que va a tener su inserción en el ligamento nucal y en los procesos espinosos de C7 a T3. La inserción inferior van a ser los bordes superiores de las costillas de la 2 a la 4, como se ve aquí. Su función, como mencioné, es ayudar en la respiración con la elevación de las costillas. El músculo serrato posterior inferior va a tener su inserción en los procesos espinosos, pero ahora de T11 a L2. Y su inserción inferior va a ser el borde inferior de la costilla de la 8 a las 11. Estos músculos van a encargarse del descenso de las costillas. Ok, ahora tenemos los músculos elevadores costales. Estos tienen su inserción superior en el proceso transverso de la vértebra C7 a la T11. La inserción inferior, vemos cómo se van a dirigir hacia el inferior, a la costilla subyacente, se van a insertar entre el tubérculo y el ángulo, y este músculo elevador costal, pues como su nombre lo dice, va a ayudar a la elevación de las costillas. Ahora tenemos a los músculos subcostales. Estos músculos se van a encargar ahora sí de la inspiración forzada. Podemos nombrarlos como músculos accesorios de la respiración. Su borde inferior va a ser la cara interna de la costilla, cerca de sus ángulos posteriores, y la inserción inferior va a ser el borde superior de, dependiendo del nivel, la segunda o hasta la tercera costilla situada por debajo. El músculo transverso torácico, que es este músculo que está aquí, va a surgir de la superficie profunda del esternón y se va a dirigir hacia los cartílagos costales de manera superior y lateralmente a las costillas. Su función va a ser ayudar con el descenso de las costillas en los movimientos respiratorios. Ahora tenemos al pectoral mayor. Este va a ser ya un músculo accesorio también, o también llamados axioapendiculares, por la dirección que tienen sus fibras. Su inserción proximal va a ser la cara anterior de la mitad media de la clavícula y la cara anterior del esternón y los 6 cartílagos costales. Se va a dirigir hacia su inserción distal, que es el surco intertubercular del húmero, y va a ayudar a la elevación de las costillas. El pectoral menor tiene la inserción proximal. Aquí cambia la inserción, si se dieron cuenta, ya no es superior o inferior, es proximal en la tercera, cuarta y quinta costilla, y se va a dirigir a su inserción distal al borde medial del proceso coracoides. También va a ayudar a la elevación costal. El serrato anterior, que tiene su inserción proximal en las caras externas de las porciones laterales de la 1 a la 8ª costilla, y se va a dirigir hacia la escápula, hacia la cara anterior del borde medial de esta.
también va a ayudar o a contribuir a la elevación de las costillas. Además tenemos a los músculos escalenos que van a ser anterior, medio y posterior. Lo tenemos de manera lateral y en un esquema anterior. La inserción superior va a ser el proceso transverso que se mostraría detrás de estas fibras de C3 a C6 y del medio y el posterior el proceso transverso igual de las vértebras pero de C5 a C7 y estas se van a dirigir hacia su inserción inferior, el anterior y el medio a la primera costilla como vemos aquí y el posterior a la segunda costilla. También vamos a tener el esternocleidomastoideo, que su inserción superior es la apófisis mastoidea y va a dirigirse a la clavícula y al manubrio esternal, que como les vuelvo a mencionar, también entra dentro de los axioapendiculares. Ok, siguiendo con los músculos, vamos a explicar cómo se divide el diafragma, cuáles son sus porciones. Recordemos, va a ser una estructura convexa que va a formar el suelo de la caja torácica y su porción vertebral se va a originar de las cruras o pilares diafragmáticos y de los ligamentos arqueados. Tenemos una crura derecha y una crura izquierda que va a estar unida a las vértebras lumbares de la 1 a la tercera, y va a ser más largo que la crura izquierda. La crura izquierda va a ser más pequeña y va a estar unida de L1 a L3. Posteriormente, bueno, tenemos a los ligamentos arqueados, el mediano, que va a relacionarse con la aorta, el ligamento arqueado medial, que va a estar en relación con el psoas y se extiende desde L2 a la apófisis transversa de L1, y el ligamento arqueado lateral, que va a estar en relación con el músculo cuadrado lumbar y se va a extender de L1 hasta la 12ª costilla. Esa fue la porción vertebral del diafragma. Ahora, tiene una porción costal, que es esta que vemos aquí, que va a formar fibras musculares que salen de los últimos 6 cartílagos costales. También va a tener una porción external que va a mandar fibras musculares de la superficie posterior del apéndice cifoides, y va a tener un tendón central que se encuentra más hacia anterior del esternón, y pues de relaciones importantes de manera superior de este tendón es que se va a unir a el pericardio, se va a fusionar con el pericardio. El diafragma va a tener unos orificios, unos hiatos por los que van a atravesar estructuras importantes. Vamos a empezar con el hiato aórtico, que va a localizarse a la altura de T12 aproximadamente. Por aquí va a pasar la aorta, el conducto torácico y la vena ácigos. Después, el hiato esofágico, que aproximadamente se localiza a nivel de T10, y va a pasar pues el esófago, el nervio vago, ramas de la arteria gástrica izquierda y venos y linfáticos que lo acompañan. Por último tenemos, este era el esofágico, perdón. Por último tenemos el de la vena cava, que va a localizarse a nivel de T8 y por el que pues solamente va a pasar la vena cava. Ok, ahora vamos a empezar con la pleura. Recordemos que la pleura es una membrana serosa que va a recubrir al pulmón y va a facilitar su deslizamiento en la caja torácica para llevar a cabo los movimientos de respiración. Va a tener una parte visceral
que va a estar en contacto íntimo con los pulmones, incluidas las superficies de los pulmones que se encuentran dentro de las fisuras, y una pleura parietal que va a revestir toda la cavidad pulmonar, el mediastino y el diafragma, va a formar los recesos costofrénicos, y entre la pleura visceral y la parietal va a haber un espacio virtual. La pleura parietal va a tener, dependiendo de la relación con la caja torácica, diferentes partes. La pleura costal, que va a cubrir las superficies internas de la pared torácica. La pleura mediastínica, que se relaciona con las caras laterales del mediastino. La pleura diafragmática, que va a cubrir toda la cara superior del diafragma. Y la cervical, que crea una cúpula pleural sobre el vértice pulmonar. En este esquema se observan de una mejor manera como aquí en color rosa está pegada al mediastino la pleura mediastínica, la diafragmática en relación con el diafragma, la costal y la cervical. Este esquema dice que nos podemos imaginar a la pleura como si tuviésemos un globo a medio desinflar, pusiésemos nuestro puño y pues lo cubriera totalmente, solamente para explicar la imagen que puse. Bueno, los recesos pleurales son espacios que se van a formar entre la unión de las partes de la pleura parietal que acabo de mencionarles. Es el costo mediastinal anterior, el costo mediastinal posterior, el costo diafragmático y el superior o la cúpula. Estos pues, son zonas donde se unen las diferentes partes de la pleura. Ok, ahorita pasamos a la pleura visceral y como nos comentaba hace un momento el doctor Aguilar, pues es importante tener conocimiento de la histología de esta pleura por la patología que puede presentarse. Como todas las serosas, va a tener una capa epitelial, una capa basal y sus láminas. Entonces, como la epitelial podemos encontrar células mesoteliales, después una capa de tejido conectivo, que es la basal del epitelio, una capa laminar, que es una lámina elástica externa, después tejido conectivo intersticial y la lámina elástica más interna que puede estar en contacto o que es la que está más en contacto con el pulmón. Ahora, el espacio pleural va a contener líquido pleural que va a facilitar este deslizamiento entre pleuras y se produce aproximadamente de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramos en un promedio de 10 mililitros. Este va a tener bajo contenido proteico y va a ser producido mediante procesos oncóticos, linfáticos por la pleura parietal y absorbido por la pleura visceral. Ahora, como parte también de la pleura tenemos al ligamento pulmonar, que son dos capas que tapizan la superficie anterior y posterior del ilio y se forma un pliegue. Entonces va a tener o va a constar de una hoja doble de pleura, o sea, 4 pleuras, y este se va a relacionar íntimamente con el pulmón, el mediastino y los semidiafragmas que pueden tener un borde libre o terminar antes o superior a que llegue al diafragma. Debido a la disposición o la ubicación de los cilios, el derecho va a ser más corto y el izquierdo más largo. Okay. Ahora vamos a tener las fisuras, que como ya lo comentamos, pues van a ser extensiones de la pleura hacia los lóbulos. La cisura mayor o cisura
oblicua también va a dividir el pulmón izquierdo en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Y el pulmón derecho también va a dividir, bueno, va a ser dividido por esta cisura mayor en superior y en lóbulo medio. El lóbulo derecho también tiene una cisura, la cisura mayor es esta que estoy señalando aquí. Las dos son oblicuas, las mayores, y van a estar presentes en los dos pulmones. Va a haber una cisura menor que va a estar presente solamente en el pulmón derecho y va a dividirlo en lóbulo superior y en lóbulo medio. Puse esta imagen de la cara lateral del pulmón porque regularmente pues no se aprecia tanto las cisuras aquí. Estas son las cisuras que se encuentran presentes en la mayoría de los pacientes, pero también hay cisuras accesorias. Las cisuras accesorias son, van a tener una profundidad variable dependiendo de cuál sea. Van a separar diferentes porciones del pulmón. Por ejemplo, la cisura del lóbulo ácigos va a recibir este nombre porque contiene a la vena ácigos y sigue su trayecto. Se encuentra del lado derecho en la porción apical y se produce por un fallo en la migración normal de la vena ácigos que se produce de la pared torácica hacia el ángulo traqueobronquial. Esta cisura y pues este lóbulo, que como tal no es un lóbulo, puede estar presente hasta en un 1% de los pacientes. Ahora, la cisura accesoria inferior va a separar de forma completa, como nos dijo hace un momento la doctora Diana, al segmento medial basal del resto del lóbulo inferior y va a variar mucho en cuanto a profundidad y prominencia, por lo que pues es difícil calcular su prevalencia, pero de todas estas accesorias pues es una prevalencia baja. También tenemos a la accesoria superior que va a separar el segmento apical de los segmentos basales del lóbulo inferior. Y por último tenemos a la cisura menor izquierda que pues va a separar el segmento lingular del resto de los lóbulos superiores y va a hacer una ligera curva de dirección medial hacia abajo. Ok, bueno, vamos a pasar ahora con la tráquea. La tráquea va a iniciar en el borde inferior del cartílago cricoides, aproximadamente a nivel de C6, va a extenderse hasta la carina, que se encuentra en T5, y se va a mover con la respiración también, que la carina que puede llegar a T5 en inspiración, T4 y T6 en expiración. Bueno, la tráquea va a tener 15 centímetros de largo aproximadamente, 2 de diámetro y puede estar formado por 15 a 20 anillos cartilaginosos que son incompletos por la parte posterior. Ahora, las relaciones de la tráquea las vamos a dividir en cervicales y torácicas. Las relaciones cervicales anteriores van a ser con el istmo de la tiroides, con las venas tiroideas inferiores, con el músculo esternoioideo, y las posteriores van a ser con el esófago y los nervios laringeos recurrentes. De manera lateral se va a relacionar con los lóbulos tiroideos y la arteria carótida común. Ahora, en sus relaciones torácicas, en la parte anterior va a estar en relación con el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda, la vena brachiocefálica izquierda. En la parte posterior va a estar en relación con el esófago y el nervio laringeo recurrente izquierdo. Del lado izquierdo o lateral izquierdo va a estar en relación con el callado aórtico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y del lado derecho va a tener relación con la arteria brachiocefálica derecha, el nervio vago derecho y el callado de la vena ácigos.
Ok, ahora vamos a pasar a los bronquios. Los bronquios, primero vamos a comenzar con el derecho, que pues es importante recordar que va a estar dirigido más verticalmente a comparación del izquierdo, y entre los dos se va a formar un ángulo de 75 a 70 grados, con 20 grados hacia la derecha y hasta 40 grados hacia la izquierda. El bronquio principal derecho va a medir 2.5 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho, y va a ser más ancho, más corto y más vertical que el izquierdo. Sus relaciones anteriores van a ser con la vena cava superior y con la arteria pulmonar derecha. Ahora, tenemos al bronquio principal izquierdo, que va a medir 5 centímetros de largo aproximadamente, 1.2 de diámetro, entonces más delgado y más largo que el derecho. Sus relaciones de manera anterior va a ser con el tronco de la arteria pulmonar, posterior con el esófago y superior con el callado aórtico y la arteria pulmonar. Ahora, los bronquios van a dar ramas o van a hacer divisiones hacia los diferentes lóbulos y van a dividirse en bronquiolos para formar así los segmentos pulmonares. Entonces, vamos a tener que el lóbulo superior va a tener un lóbulo apical, o también conocido como segmento 1, lóbulo posterior o segmento 2, segmento posterior o segmento 2, segmento anterior o 3, después el lóbulo medio, que va a dividirse en lateral y en medial, o 4 y 5, y el lóbulo inferior, que va a tener 5 segmentos. El superior o número 6, el medial basal o 7, el basal anterior u 8, el basal lateral y el basal posterior. En esta imagen se muestran las diferentes caras en donde podemos encontrar, y pues como nos damos cuenta, para valorar cada segmento pues dependerá de la cara o de la porción por la que estemos viendo al pulmón. Ahora, en cuanto al izquierdo, la división va a ser diferente, como ya lo mencioné, desde los lóbulos solo hay un superior y un inferior, y de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener solamente 8 segmentos. Va a ser el apical posterior, que es S1 o segmento 1, el anterior o 2, el superior lingular o segmento 3, el inferior lingular o segmento 4, y en el lóbulo inferior vamos a tener 4. El superior o 5, el basal anterior, que lo tenemos aquí representado en 2 colores, pero es recomendable la división de 8 segmentos, el basal lateral y el basal posterior. Ok, ahora vamos con la irrigación de la pared torácica. Esta va a estar dada principalmente por la aorta torácica, que va a dar ramas intercostales posteriores y subcostales, la subclavia, que va a tener ramas de la arteria torácica interna e intercostal suprema, y la arteria axilar, que da ramas de arterias torácicas superiores y laterales. Ok, entonces las intercostales posteriores van a tener su origen en las arterias intercostales supremas, que vienen directamente de la aorta torácica y van a dar irrigación al espacio intercostal 1 y 2. Estas arterias se van a anastomosar anteriormente con las intercostales anteriores, se anastomosan las posteriores con las anteriores en la porción medial. Y van a
dar irrigación a los músculos intercostales, a la piel subyacente y a la pleura parietal. Ahora, las arterias intercostales anteriores van a tener un origen en las arterias torácicas internas, que son ramas de la subclavia, y también vamos a tener en la parte anterior las arterias musculofrénicas, que también son ramas de la torácica interna, y como ya les mencioné, se van a anastomosar ahora con las posteriores y también dan irrigación a las mismas estructuras. En cuanto al drenaje venoso, va a estar dado por las venas intercostales anteriores y posteriores, que van a acompañar a la arteria en el surco costal y van a ser tributarias de las venas torácicas, que se dirigen hacia el sistema venoso de la ácigos, que van a terminar en la vena cava superior. Ahora vamos a hablar brevemente de la irrigación nutricia, que fue la que les acabo de explicar, y las que me faltarían anexar son las arterias bronquiales. Y la irrigación funcional, que esta va a ser la irrigación que va a proporcionar o le va a dar la función a este sistema respiratorio, y va a empezar con bueno, aquí vemos el esquema, vamos a seguirlo, es el tronco pulmonar, que va hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda, van a contener sangre desoxigenada, va a hacer su intercambio gaseoso y van a regresar por las venas pulmonares, que van a llegar directamente al atrio del ventrículo izquierdo, y a su vez pues va a enviar la sangre hacia la aorta. Entonces, de una manera resumida, pues esa es la irrigación funcional. Ahora, los nervios de la cavidad torácica van a estar dados por los nervios espinales, van a ser 12 pares, y van a dar una rama anterior, como está mostrado aquí en el esquema, y una rama posterior. Las ramas anteriores van a formar a los nervios intercostales de T1 a T11 y van a formar a los nervios subcostales en T12. Las ramas posteriores van a inervar a los procesos articulares de las vértebras, y las ramas posteriores también van a dar ramas cutáneas laterales, que se muestran en este esquema, y pues que van a dar inervación a la piel, formando pues, los dermatomas. Ok, bueno, ahora vamos, ya que terminamos con la anatomía, vamos a hablar de la valoración del tórax por radiografía. Voy a puntualizar aquí la técnica adecuada para una tele de tórax, cuáles son los criterios de calidad a la hora de tomar una radiografía para una correcta evaluación, las proyecciones básicas y adicionales, así como la interpretación de esta. Bueno, como les comentaba el día de ayer, la importancia de este tema radica en que la radiografía sigue siendo el estudio de imagen más utilizado, al menos en nuestro país. Se utiliza en todos los niveles de atención, desde primer nivel hasta una sala de terapia intensiva, y va a pasar por un sinfín de especialistas, por eso pues es tan importante su conocimiento. Entonces, la técnica correcta para tomar una tele de tórax es que el paciente va a encontrarse en bipedestación a una distancia de 1.8 metros del colimador hacia la placa. Tiene que tener un centraje correcto, y esto se refiere a que el rayo tiene que apuntar a T6 aproximadamente, y con la sombra que tiene este colimador es por donde se van a orientar. Tienen que
utilizarse una placa radiográfica de 35 por 43 centímetros. Las manos del paciente tienen que ir hacia la cintura o, en su defecto, hacia abrazando al chasis. Y se le pide al paciente que expire profundo y que detenga el aire para alcanzar una inspiración máxima. Se utiliza un voltaje de entre 100 y 150 kilovolts y lo más recomendable es que sea un tiempo mínimo de exposición y utilizar el máximo voltaje. Eso se recomienda en lugar de invertir las medidas. Los criterios de calidad que vamos a evaluar son penetración, inspiración, rotación, angulación y cobertura. Bueno, vamos a comenzar con la penetración, que esta se va a definir como el poder que tienen los rayos X de penetrar a la placa, o bueno, a la radiografía, y esta va a depender de la energía que tengan los electrones y va a regularse modificando el kilovoltaje. Entonces, vamos a describir estas radiografías. Son 3 radiografías en proyección póstero anterior de tórax. Van a ser de distintos pacientes, en las cuales podemos observar una mala técnica dada por la penetración. En lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas no se observan lesiones, no se observan ensanchamientos mediastinales ni lesiones en el parénquima. Entonces, la radiografía del lado izquierdo va a distinguirse un exceso de penetración, lo que va a dificultar la correcta evaluación de los tejidos y principalmente del parénquima pulmonar, el cual se observa marcadamente radiolúcido, no se puede observar nada del parénquima, y a esta radiografía se les llama dura, penetrada, sobreexpuesta o quemada, al contrario de la que está aquí de este lado derecho, en la que vemos que hay un aumento de su radiopacidad de manera generalizada, lo cual pues también dificulta la correcta evaluación del parénquima pulmonar, y a este tipo de errores o radiografías se les conoce como blanda, poco penetrada o infraexpuesta. La que tiene la técnica correcta es esta radiografía que tenemos aquí en medio, la cual es una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior con adecuada técnica de penetración, que podemos valorarla por que se ve por completo la columna a través de la silueta cardíaca y las estructuras vasculares. Las radiografías que nosotros utilizamos actualmente son radiografías digitales y este es el criterio que se utiliza para valorar la penetración, que se vea toda la columna completa, pero en las radiografías análogas se tienen que ver mínimo 4 vértebras cervicales. Ok, el siguiente criterio va a ser la inspiración. Esta va a ser valorada dependiendo de los arcos costales que se vean y podemos valorarla por los arcos costales posteriores o los anteriores. Los posteriores tienen que verse de 8 a 10 costillas y los anteriores tienen que verse mínimo 6. Entonces, aquí tenemos una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior con adecuada técnica hacia tejidos blandos. No se observan lesiones más que los pliegues mamarios. En cuanto a estructuras óseas, no se observan lesiones líticas ni blásticas ni trazos de fractura, y podemos observar o diferenciar los cartílagos posteriores porque se encuentran más horizontalizados y con mayor densidad, radiodensidad, a diferencia de los anteriores que presentan pues una marcada angulación. Okay. Ahora
Vamos a pasar a la rotación, que esta va a darse dependiendo de la posición que tiene el paciente con respecto al chasis, sus hombros con respecto al chasis. Entonces, va a valorarse con las apófisis espinosas que tienen que estar equidistantes a las clavículas. Entonces, si el paciente se encuentra, por ejemplo, en la imagen B, con el hombro derecho más hacia posterior y el hombro izquierdo hacia anterior, pues vamos a tener una falta de esa equidistancia o esa similitud entre las distancias de una apófisis a la clavícula a la otra. Entonces, tenemos aquí una ampliación de una radiografía, de la parte superior de una radiografía de tórax, en la que en lo valorable de tejidos blandos y tejidos óseos no se observan lesiones. Con las flechas amarillas están señaladas las apófisis espinosas y la distancia similar con las líneas negras. Y en los ejemplos, como ya les dije, va a estar modificada esta distancia. Ok, ahora respecto a la angulación, va a modificarse si el haz de rayos no entra perpendicular al centro de la placa o el paciente está se mueve, pero no hacia los hombros, hacia la derecha a la izquierda, sino hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí tenemos una radiografía, una ampliación de una radiografía de tórax de la parte superior, en la que en lo valorable de tejidos óseos y blandos no se observan alteraciones, y lo que se quiere ejemplificar aquí es que la porción interna de la clavícula se encuentra en el nivel 3 y 4, y esto es importante que se encuentre de manera bilateral para decir que no está angulada esta radiografía. Ok, entonces, ya que valoramos los criterios, vamos a pasar ahora a explicar las estructuras anatómicas que se pueden encontrar en la radiografía. Okay. Entonces, aquí en la primera, en la radiografía, en cuanto a tejidos blandos, lo único que hay que destacar son los pliegues mamarios. En cuanto a estructuras óseas, se puede observar la clavícula. De tejidos blandos también vamos a poder delimitar el borde externo del músculo esternocleidomastoideo. Ahora sí, en cuanto a estructuras óseas, la clavícula, las vértebras y las costillas, como ya las describí. La tráquea se observa delimitada por la columna de aire que pasa en su interior. Esta se continúa hacia abajo con la carina y se divide en sus bronquios que se alcanzan a observar de esta manera, recordando que el vertical es el del lado derecho. Okay. Un segundo. Ok. Bueno, siguiendo con las estructuras que se pueden valorar, también tenemos al ilio pulmonar, que en la radiografía se puede observar como una sombra radiopaca que está formada por múltiples imágenes, que está dada por estructuras broncovasculares y de tejido areolar. Va a encontrarse situados a ambos lados del mediastino y hay que tomar en cuenta que el ilio del lado izquierdo siempre se encuentra por arriba del derecho. Puede ser esta diferencia de 0.5 a 0.3 centímetros hasta en el 90% de los casos, y también su densidad tiene que ser similar. Ahora vamos a comenzar a mencionar los bordes mediastinales.
estos bordes, primero empezando del lado derecho, justo sobre el diafragma vamos a encontrar a la aurícula derecha, seguida por el borde de la vena cava superior y en ocasiones también podemos observar la vena brachiocefálica derecha. Del lado izquierdo, de abajo hacia arriba, vamos a encontrar primero la silueta del ventrículo izquierdo, seguido por la aurícula izquierda, esta porción que es la arteria pulmonar y el botón aórtico. Algunas veces también se puede observar la subclavia izquierda. Y en esta proyección lateral que tenemos del lado derecho, vamos a describir la radiografía como una radiografía de tórax en proyección lateral izquierda, en la que en tejidos blandos se observa el pliegue mamario. En cuanto a estructuras óseas, en lo valorable, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas y trazos de fractura. En cuanto a estructuras óseas, también aquí podemos observar estas líneas que corresponden a las escápulas. Eso en cuanto a estructuras óseas. En cuanto a la silueta cardíaca, podemos observar el ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar aquí. Vemos cómo inicia el callado de la aorta, la porción ascendente y cómo se continúa con la porción descendente. Y en la parte posterior podemos observar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Aquí también en esta proyección van a ser valorables los diafragmas, recordando que el diafragma del lado derecho va a ser el más superior y el diafragma del lado izquierdo, además de que va a ser inferior al derecho, pues se va a interrumpir con la silueta cardíaca. También aquí vamos a poder observar que aproximadamente de la vértebra torácica T5 hacia anterior, siguiendo esta línea, se observa la cisura oblicua o cisura mayor y de manera perpendicular a esta se observa la cisura menor u horizontal. Entonces aquí tenemos estas imágenes que voy a dejar aquí en la presentación para que, bueno, más que nada para mis compañeros, para tener como una noción de cómo se van a ubicar estas estructuras. Aquí tenemos la de la silueta y la de la radiografía lateral. Ok. Bueno, aquí vamos a tener las representaciones de las fisuras accesorias, la fisura ácigos, que ya no voy a repetir las características que les di hace un momento para no ser redundante. La fisura accesoria superior, que se pueden ver en esta radiografía. La fisura accesoria inferior, que se observa aquí. Y ahora vamos a pasar, ya por último, a las diferentes proyecciones de las radiografías. Las básicas van a ser la proyección postero-anterior y la lateral, que de alguna manera pues son las que estuvimos trabajando ahorita, ya las explicamos, y otras 4 que son adicionales, oblicua, lordótica apical, en expiración y portátiles. Bueno, en cuanto a la proyección oblicua, esta
va a ser utilizada para evaluar lesiones que ya se encontraron previamente en una radiografía postero anterior. Ok, bueno, en cuanto a la técnica, vamos a tener que el paciente tiene que estar acomodado con una rotación de 45 grados. El rayo va a ser perpendicular y también tiene que caer aproximadamente en T7 en inspiración. Y para observar las radiografías ya tomadas, vamos a tener estas dos radiografías de tórax. Esta va a ser la oblicua izquierda y esta la oblicua derecha. Bueno, vamos a tener que en la oblicua izquierda se va a observar un área máxima de el parénquima pulmonar del lado izquierdo y la región posterior del campo pulmonar derecho. La porción anterior del campo pulmonar del lado derecho va a estar interrumpida por la columna. Y aquí es importante destacar también que se observa la tráquea, la carina y los bronquios principales, así como una silueta cardíaca de forma alargada. Las estructuras van a ser similares en la proyección oblicua derecha. Ok, bueno, la proyección lordótica apical va a utilizarse para evaluar lesiones en los vértices pulmonares. El paciente tiene que colocarse en una posición ahora anteroposterior, inclinado hacia atrás y apoyando los hombros sobre el chasis. Tienen que tomarse mínimo 5 centímetros encima de los hombros y el ángulo de donde salen los rayos tiene que tener una angulación de 10 a 20 grados para que se puedan observar los vértices. Entonces, aquí tenemos una radiografía en proyección anteroposterior con adecuada técnica. En lo valorable de tejidos blandos se observan pliegues mamarios, obviamente no es del paciente, pero sí es una proyección lordótica apical. En lo valorable de estructuras óseas no se observan lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Se observa la tráquea central y hacia el mediastino no se observan ensanchamientos ni lesiones en parénquima pulmonar. Y bueno, lo que se quiere ejemplificar aquí es que se observan los ápices a comparación de una proyección posterior anterior. Ahora tenemos esta proyección en decúbito lateral, la cual se va a utilizar principalmente para demostrar pequeños derrames pleurales y esta proyección con esta proyección se pueden visualizar hasta 50 mililitros, o sea, un derrame muy pequeño. Entonces vamos a colocar al paciente en este caso en decúbito lateral derecho, igual que en las otras tiene que quedar el rayo central a la altura de T7 y bueno, aquí tenemos una radiografía de tórax en proyección postero-anterior con una técnica subóptima por una falta de penetración. Hacia tejidos blandos no se observan, o en lo valorable no se observan lesiones. En tejidos óseos tampoco lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Por falta de penetración, pues no es valorable el parénquima pulmonar y el mediastino no se alcanzan a observar ensanchamientos. Y hacia el ángulo costofrénico del lado izquierdo vamos a localizar una densidad
aire líquido, que está señalada con esta cabeza de flecha, que corresponde a un sitio de derrame. Pasando al paciente a una proyección de cúbito lateral, podemos observar cómo el derrame se extiende y es mucho más evidente. Okay. Y ahora tenemos otra técnica, que es la proyección portátil, que su principal uso pues es en pacientes que se encuentran inestables. No va a servir para darle detalle al parénquima pulmonar, se recomienda más pues para neumotórax grandes, derrames importantes y valorar algunas colocaciones de catéteres o tubos posteriores a procedimientos. Sus limitaciones pues son esas, que vamos a tener una mala visualización de mediastino y sobre todo que puede ampliar la silueta cardíaca. Entonces, aquí observamos esta radiografía de tórax en proyección anteroposterior, porque es portátil, hacia tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, igual que a tejidos óseos. La tráquea se observa central, sin ensanchamientos mediastinales, sin lesiones en el parénquima pulmonar, y comparándola con la radiografía portátil del mismo paciente, pues podemos observar el ensanchamiento que se produce en el mediastino. Pero bueno, vamos a describir esta radiografía, que es una radiografía de tórax. Anteroposterior, perdón, en la anterior dije anteroposterior, pero esa sí era posterior-anterior. Esta portátil es una radiografía de tórax en proyección anteroposterior hacia tejidos blandos. No se observan alteraciones en estructuras óseas, tampoco se observan evidencias de lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Se puede observar una línea radioopaca en relación a un electrodo. La tráquea se observa central, sin ensanchamientos mediastinales. O a comparación de la proyección pasada, pues sí se observa un ensanchamiento mediastinal, pero la da la posición del paciente. Okay. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la valoración de tórax por ultrasonido. Aquí vamos a ser un poco más breves. Vamos a hablar de los aspectos técnicos de la ecografía normal y cómo se valora el parénquima y la pleura. Bueno, el pulmón es un órgano aireado, por lo que el ultrasonido de pulmón va a basarse en la interpretación de artefactos, tanto en el pulmón sano como en un pulmón patológico. Ok. Bueno, entre sus ventajas que confiere el ultrasonido de tórax va a ser la ausencia de radiaciones ionizantes y pues la posibilidad de realizarse en diferentes servicios, así como el estudio de la pared torácica, la pleura y el diagnóstico de patología parenquimatosa, dependiendo o enfocado al servicio que lo requiera. En cuanto a los transductores, se van a utilizar transductores lineales de alta frecuencia, principalmente para valorar estructuras que están superficiales, como la pleura. Estos pueden ser de 5 a 13 MHz, y transductores convexos que van a ser de baja frecuencia, de 2 a 5 MHz, y que nos van a permitir valorar estructuras más profundas o el parénquima pulmonar. Ok, bueno, para
hacer una correcta valoración ecográfica se tiene que sistematizar la exploración. Vamos a tomar en cuenta las líneas axilares, la línea media clavicular, axilar anterior y la axilar media. Para hacer una valoración de manera simple o los puntos mínimos que se tienen que tocar van a ser 6 y va a ser el primero en la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal, el segundo en la línea axilar en el cuarto espacio intercostal y el tercero en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal. Pero también se puede dividir esta separación por la línea mamaria, teniendo así 6 cuadrantes para valoración, en total 12 en todo el tórax. Y también se puede evaluar al paciente en posición sentada, porque así se tiene más acceso a la espalda, pues hay una ventana más grande para la exploración pulmonar. Y pues esta exploración va a depender de la patología que se va a evaluar, el estado del paciente. Y aquí en las zonas a explorar en un paciente sentado es una zona supraespinosa, escapular externa, inferior en la parte posterior, en la parte lateral, por el hueco axilar y la zona subaxilar, y hacia anterior en la fosa supraclavicular, infraclavicular en la región intercostal y la región mamaria, que se parecen a las que ya les acabo de explicar. Ok. Bueno, entonces en este esquema estoy ejemplificando cómo se vería en un ultrasonido antes de pasar a la imagen del ultrasonido como tal. Como una línea, aquí no voy a usar los términos de la ecografía, pero bueno, la línea que se observa a la mitad del esquema es una línea blanca que va a corresponder a la línea pleural. Observen esta línea oscura con esta sombra que se ve aquí, que va a corresponder a las costillas, y las líneas que se van a formar, que ahorita voy a ir explicando. Ok, entonces, ahora sí, en esta imagen de ultrasonido en escala de grises, tomada con un transductor convexo hacia topografía de tórax, va a observarse esta primera línea ecogénica en relación a la pleura. Inferior a esta línea se van a identificar imágenes que presentan pérdida transitoria de su ecogenicidad y de su longitud, que conforme se localizan más profundas al pulmón, pues van perdiendo esta ecogenicidad, y este patrón de ecos van a reflejar un patrón normal, un patrón pulmonar normal, ya que la pleura va a producir un artefacto de reverberación. Entonces, las líneas A son líneas normales. También tenemos otro signo que se conoce como el signo del murciélago. Aquí en la imagen vamos a observar una amplificación de un ultrasonido en escala de grises, con transductor convexo también hacia topografía de tórax, donde se van a observar dos líneas ecogénicas que proyectan importante sombra acústica posterior. Recuerden la imagen que les acabo de comentar en el esquema. Centralmente se van a identificar algunas líneas horizontales ecogénicas en relación a las líneas A, y en conjunto de esta imagen va a asemejar un perfil de un murciélago. ¿Ok? Este signo también, si está presente, pues son hallazgos normales. Ahora tenemos otro signo que se conoce como el signo de la orilla o el signo de la playa. Aquí vamos a observar un ultrasonido en escala de grises en modo M hacia topografía del tórax, en el que se pueden distinguir dos zonas bien diferenciadas.
La parte superior formada por estas líneas horizontales paralelas entre sí que van a corresponder a la pared torácica y en el signo van a representar el mar. Debajo de ella se va a distinguir un aspecto granulado ecogénico que va a corresponder a la pleura y en el movimiento pues va a reflejar un adecuado deslizamiento. Esta parte inferior corresponde a la arena de la playa, por eso pues se llama el signo de la orilla, la arena y el mar. Ok. Y ahora para valorar la pleura va a haber dos maneras de hacerlo, de manera directa e indirecta. La manera indirecta va a ser utilizando un abordaje abdominal y vamos a utilizar esta imagen ecográfica para explicarlo. Entonces, es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía hepática dirigido hacia el tórax, en la que se va a identificar pues, el hígado de bordes regulares, con parénquima aparentemente homogéneo, sin evidencia de lesiones focales y difusas. También se va a observar adyacente a el riñón derecho, sin apariencia igual de alteraciones. Señalado con la cabeza de flecha, vamos a ver el espacio hepatorrenal y con la flecha larga, que es lo que nos importa en esta diapositiva, va a aparecer el diafragma como una línea gruesa, ecogénica, curveada y brillante, que va a corresponder al diafragma y va a crear una imagen en espejo, porque recordemos que el diafragma es un reflector especular. Entonces, al tener esta imagen en espejo del hígado, se puede evaluar de manera indirecta que el pulmón tiene aire y al menos en pues serían en los ángulos costodiafragmáticos no va a haber presencia de líquido. Aunque la bibliografía mencionaba que aunque es un signo pues fácil de distinguir, pues no se tiene que subestimar su importancia. Y por último, vamos a evaluar la pleura de manera directa. Voy a quiero poner el video. Ok. Entonces, bueno, este video es dice que es complementación de un FAST, pero decidí colocarlo porque ejemplifica bien cómo se va a tomar cómo se va a evaluar la pleura. Entonces se utiliza un transductor, ahí estamos viendo un transductor lineal que está colocado en el espacio intercostal dirigido longitudinalmente con la marca hacia la cabeza del paciente, y la línea ecogénica que está marcada con verde es la pleura. Lo que están marcando ahorita son las costillas, y ese movimiento que estamos viendo es el signo de deslizamiento que nos habla de que pues la pleura está íntegra, al menos en esa porción que estamos evaluando. Y pues sería todo. Muy bien, muy bien, García, mejoraste bastante.